Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, está en plena ebullición, el autismo. Y vamos a ir más allá de la simple conciencia, para hacernos preguntas más profundas. ¿Qué significa realmente hoy en día? ¿Cómo está cambiando su definición? Y lo más importante, ¿cómo avanzamos hacia una inclusión que sea de verdad? Para que nos demos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, miren esta cifra. Según el manual Merck, solo en Estados Unidos, 1 de cada 36 personas está en el espectro autista. 1 de cada 36. Este dato por sí solo ya nos obliga a mirar más allá de cualquier estereotipo y a profundizar en serio. Ok, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autismo? Para poder entender todo el debate que hay ahora, es clave partir de una base clara, de una definición fundamental. A ver, aquí tenemos la definición formal, la que usan organismos como la Organización Mundial de la Salud. Pero ojo, la palabra clave aquí es condición. No es una enfermedad que se tenga que curar, sino una manera distinta en la que el cerebro se desarrolla y procesa el mundo que lo rodea. Y acá llegamos a un punto que es quizá de los más importantes y que más confunden. Cuando decimos que es un espectro, lo que queremos decir es que no hay un solo tipo de autismo. Para nada. Las capacidades y los desafíos varían pero muchísimo de una persona a otra. Entender esto es fundamental para darnos cuenta de por qué los estereotipos son tan, pero tan limitantes. Bueno, ahora vamos a lo que vamos, a derribar de una vez por todas algunas de las ideas equivocadas más comunes y persistentes. Esas ideas que han causado un montón de daño y confusión. Empecemos por el más famoso de todos. Miren, sobre esto, la ciencia es súper clara, categórica. Las vacunas no causan autismo. Hay una cantidad enorme de estudios científicos que han desacreditado esta idea por completo. ¿Que el calendario de vacunación coincide con la edad en que aparecen los primeros signos? Sí, pero es solo eso, una coincidencia en el tiempo, nada más. Este es un mito viejísimo y especialmente cruel. ¿Se acuerdan de la teoría de las madres nevera? Bueno, hoy sabemos, pero sin la más mínima duda, que el estilo de crianza de los padres no tiene nada que ver. Las causas del autismo son mucho más complejas, hay un fuerte componente genético, biológico, es multifactorial. Es cierto que se diagnostican unos 4 hombres por cada mujer, pero eso no cuenta toda la historia. Investigaciones más recientes sugieren que muchísimas mujeres no son diagnosticadas porque sus rasgos pueden manifestarse de forma diferente. Lo que pasa es que muchas veces desarrollan unas estrategias increíbles de camuflaje social. O sea, aprenden a imitar comportamientos neurotípicos para encajar, y eso, claro, enmascara sus verdaderos rasgos. Y justo aquí es donde la conversación da un giro tremendo. Pasamos de los hechos que ya conocemos a un debate súper intenso que está pasando ahora mismo en la comunidad científica y entre activistas. La mismísima definición de autismo está en tela de juicio. Esta frase de Daniel Comín del portal Autismo Diario, la verdad es que resume perfectamente el corazón del debate. ¿Será que hemos estirado tanto la etiqueta que ya no significa nada concreto? Y esa es la gran pregunta que está sobre la mesa, ¿no? Se la hacen muchos, incluyendo figuras que fueron pioneras en esto, como Uta Frith, que ayudó a popularizar la idea del espectro y ahora es de las primeras en expresar sus dudas. La preocupación es si la etiqueta se ha vuelto tan amplia, tan inclusiva, que ya no es útil desde un punto de vista clínico. Y ojo, porque los datos parecen darles la razón a quienes están preocupados. Miren este estudio. Entre el año 2000 y el 2016, los diagnósticos de casos sin desafíos adaptativos se dispararon más de un 400%. Es una locura. Mientras tanto, los casos con desafíos de moderados a profundos, de hecho, bajaron un poquito. Esto nos dice mucho. Entonces, ¿cuál es el argumento de fondo? Es bastante simple en realidad. Si simplemente estuviéramos detectando mejor una condición que siempre estuvo ahí, uno esperaría que los casos aumentaran en todos los niveles, ¿no? El hecho de que solo los casos más leves suban de una forma tan bestial es lo que lleva a muchos a pensar que no es que detectemos mejor, sino que hay una inflación diagnóstica, que la etiqueta se convirtió en una especie de cajón desastre donde entra de todo. Ok, dejemos un momento este debate, que es más bien teórico, y vayamos a las consecuencias reales, a lo que vive la gente en su día a día. Y hablemos de un tema clave, el trabajo. Esta cifra es brutal. Según Autismo Europa, más del 80% de los adultos autistas no tienen trabajo. Es una pérdida de talento masiva. Y no es por falta de capacidad, para nada. Es por barreras del sistema. Procesos de entrevista que, seamos sinceros, miden más qué tan bueno eres para socializar que para hacer el trabajo. O entornos de oficina que son un caos sensorial.
Y aquí viene la gran paradoja, porque las personas autistas muchas veces tienen habilidades súper valiosas para cualquier empresa. Como dice la guía de la Fundación Conecta, estamos hablando de una atención al detalle excepcional, un pensamiento lógico súper riguroso y un nivel de compromiso altísimo, sobre todo cuando las tareas y lo que se espera de ellos está claro. Y esta idea lo resume todo perfectamente. La inclusión no es un favor que se hace, no es caridad, es una movida estratégica, una ventaja competitiva. Tener equipos neurodiversos enriquece a las empresas, impulsa la innovación y crea una cultura de trabajo mucho más humana y flexible para todos. Bueno, con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es el camino? ¿Cómo pasamos de hablar del problema y de los debates a un cambio que se sienta, que sea real? Escuchen esta frase de Fátima de Quant, periodista y defensora autista. Es que te obliga a frenar y a cambiar el chip por completo. El objetivo no es normalizar a la gente, es reconocer el autismo como lo que es, una forma de diversidad humana, una parte fundamental de la identidad de una persona. Llevamos años hablando de concienciación, ¿verdad? Bueno, quizá ya está bien de eso. Ahora el llamado es a la acción. Se trata de diseñar activamente sistemas, desde procesos de contratación que evalúen las habilidades reales, en vez de qué tan bien actúas en una entrevista, hasta crear lugares de trabajo y estudio que se adapten a las distintas formas de pensar y de ser. Y cerramos con esta reflexión final. El debate sobre el diagnóstico va a seguir, seguro. Pero quizá la pregunta más urgente ahora mismo no es cómo etiquetamos a las personas, sino cómo podemos rediseñar nuestros espacios comunes para que el potencial de cada mente, sin importar cómo funcione, pueda de verdad florecer.